Cordial saludo a todas y todos. Esta es la presentación de la estructura del Estado que hace parte dentro de las tareas del curso de inducción de la especialización de gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, y mi nombre es Juan Bautista Ceballos Gutiérrez. Antes de comenzar con el análisis estructural de la organización del Estado, considero pertinente hablar sobre la noción de Estado. En ese orden tomamos la definición clásica de Aristóteles en la Politeia, en la cual refiere que el Estado es evidentemente una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie y que el más importante de todos los bienes debe ser objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas las demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política. Es así como, de esta definición que nosotros encontramos, en general, tres elementos imprescindibles y esenciales, los cuales son, como primera medida y en primer lugar, el concepto de asociación. El concepto de asociación como esa asociación entre personas con intereses comunes y necesidades comunes. Asimismo encontramos el concepto de bien como aquello a lo que tiende el ser humano cuando se asocia, que en el caso particular podría ser, y en su momento histórico, pudo haber sido defenderse de los peligros de la naturaleza o de las necesidades y anhelos de otros hombres contrapuestos a los anhelos propios. Asimismo, se evidencia un elemento fundamental, tal vez el más relevante de todos, que es la asociación política. Asociación política que deriva de la polis o la ciudad-estado griega. En ese orden, el Estado nos damos cuenta que es una entelequia, es decir, es un concepto del ser humano, es un invento del ser humano. Como tal, solamente es posible cuando toda la comunidad, al asociarse, adquiere la conciencia y la necesidad de la convivencia en común. Y esa necesidad de convivencia en común es la que deriva posteriormente en el concepto del Estado como una creación del intelecto humano. Ahora bien, en relación con la estructura del Estado, en términos generales que vamos a desarrollar más adelante, encontramos como primera medida que el poder público del Estado se encuentra dividido en ramas. Por ello, el primer elemento son las ramas del poder público. Asimismo, encontramos unas entidades autónomas, encontramos unos entes de control, unas organizaciones electorales y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese orden, como primer elemento de la estructura del Estado, habíamos referido como ramas del poder público. Así encontramos la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. En primer lugar, a la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer el control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República. Por otra parte, a la rama legislativa le corresponde ejecutar de forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Aquí debemos considerar el artículo 2 de la Constitución Política Colombiana. Y finalmente, encontramos la rama judicial, a la cual le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Estos pronunciamientos de la rama judicial toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos. Esta rama judicial es la encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. Desde el punto de vista de la rama legislativa, en el orden territorial, esta se encuentra consagrada o integrada por las siguientes autoridades. En el orden nacional encontramos al Congreso de la República, que está integrado a su vez por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En el orden departamental, la rama ejecutiva está representada en la Asamblea Departamental, y en el orden municipal
por el Consejo Municipal. A su vez, la rama ejecutiva está integrada básicamente por el gobierno en sentido lato. Desde el punto de vista del sector central, está integrado por el presidente de la República, los ministerios del despacho y los directores de departamentos administrativos o los departamentos administrativos. Y en el ámbito territorial está integrado por las gobernaciones y alcaldías en el orden departamental y en el orden municipal respectivamente. Asimismo, considerando su estructura funcional, la rama ejecutiva se encuentra dividida en dos grandes sectores, un sector central y un sector descentralizado. El sector central está integrado por la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, y los consejos superiores de administración. Por otra parte, el sector descentralizado está integrado por establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos, institutos científicos y tecnológicos, sociedades de economía mixta y agencias nacionales. Por otra parte, la rama judicial, desde el punto de vista de las jurisdicciones y desde el punto de vista de su competencia nacional, está integrada por las siguientes autoridades: el Consejo de Estado como cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, la Corte Constitucional como la máxima autoridad de la jurisdicción constitucional, la Corte Suprema de Justicia como la cabeza visible de la jurisdicción ordinaria, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación, así como el Consejo Superior de la Judicatura, expresamente o específicamente la jurisdicción disciplinaria. Por otra parte, la rama judicial, teniendo en cuenta el orden jerárquico, cuenta con un comité interinstitucional y a su vez con las siguientes autoridades. En la jurisdicción ordinaria, como primera medida y como cabeza visible en el ámbito nacional, cuenta con la Corte Suprema de Justicia, luego con los tribunales superiores de distrito judicial, más abajo con los juzgados de circuito y finalmente con los juzgados municipales. Ahora, la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuenta como primera medida y como máxima autoridad de esta jurisdicción con el Consejo de Estado, con los tribunales administrativos y con los juzgados administrativos. Desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional, se cuenta únicamente con la Corte Constitucional. Adicionalmente, el Consejo Superior de la Judicatura, que cuenta con una sala administrativa y sala jurisdiccional disciplinaria. Existen a su vez jurisdicciones especiales, dentro de las cuales conocemos y tenemos jurisdicción indígena y la jurisdicción de paz, que cuenta a su vez con los jueces de paz y jueces de reconsideración. Y finalmente contamos, dentro de la rama judicial, con la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, dentro de la estructura general del Estado, referíamos unos órganos autónomos. Estos órganos autónomos son los siguientes. Los órganos autónomos propiamente dicha, que se encuentran regulados por el artículo 150 de la Constitución Política Colombiana, la Autoridad Nacional de Televisión, que a su vez fue creada por la Ley 1507 de 2012, la Comisión Nacional de Servicio Civil, creada por el artículo 130 de la Constitución Política Nacional, el Banco de la República, instituido por el artículo 371 de la Carta Política, y los entes autónomos universitarios, que se encuentran bajo el artículo 69 de la Constitución Política. Dentro de estos, a manera de ejemplo, tenemos la Universidad de Nariño, Universidad de Antioquia, Universidad de Cundinamarca, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, etcétera, etcétera. Siguiendo con la estructura del Estado colombiano, encontramos los organismos de control. Los organismos de control que se identifican dentro del Estado colombiano son el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República. Dentro del Ministerio Público encontramos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales. A su vez, el artículo 117 de la Constitución Política establece que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.
Y el artículo 118 de la misma Carta Política establece que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. En este orden al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Por otra parte, el artículo 119 de la Constitución Política refiere que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Asimismo, la Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo del auditor de que trata el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 4 de 2019. Asimismo, encontramos dentro de la estructura del Estado la organización electoral. De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Política, la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Esta organización tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. En el mismo sentido, el artículo 264 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional Electoral está compuesto por 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, es decir, en plenaria, para un periodo institucional de 4 años mediante sistema de cifra repartidora previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, el artículo 266 de la Constitución Política establece que el Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de méritos organizado según la ley. El periodo será de 4 años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección. Asimismo, ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la nación en los casos que ella disponga. Por último, encontramos dentro de la estructura del Estado colombiano el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema está integrado básicamente por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Esta Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con un órgano de gobierno, un presidente, secretario ejecutivo, una sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, una sala de definición de las situaciones jurídicas, una sala de amnistía o indulto, una unidad de investigación y acusación y un tribunal para la paz. Este sistema tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir con la reconciliación nacional. Estos órganos que lo integran deben trabajar de manera conjunta y coordinada con el enfoque territorial, diferencial y de género. El sistema a su vez está apoyado en medidas restaurativas y reparadoras que atienden las necesidades y la dignidad de las víctimas para satisfacer su derecho a la verdad plena, a la justicia, la reparación y la no repetición, y buscar el reconocimiento de responsabilidades de quienes participaron en el conflicto armado interno. De esta manera, damos por terminada la exposición sobre estructura del Estado. Agradezco su atención y les deseo mil felicidades.